Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es doctora Claudia Vega. Vamos a iniciar este día con un tema bastante interesante que es la psicopatología de la memoria. Es bastante extenso como todos estos temas, pero vamos a tratar de cubrir la mayoría de los trastornos que se presentan en la memoria. El ser humano presenta una gran flexibilidad en las respuestas diferentes que realiza, que son en parte de naturaleza innata o de base genética, pero mayoritariamente se encuentran basadas en la propia experiencia. Por tanto, las experiencias que vivimos pueden modificar nuestras conductas futuras y cada una de nuestras percepciones, sentimientos o reacciones pueden dejar una huella o rastro que se conserva durante un periodo de tiempo determinado, ya sea prolongado o efímero. Cuando se dan las condiciones adecuadas, esta huella o rastro se puede manifestar de nuevo. La huella que deja nuestra experiencia es lo que constituye la memoria. Si aumentamos el número de experiencias o estímulos, se va a incrementar el número de terminaciones sinápticas, aumentan el grosor de la corteza cerebral y el diámetro de los cuerpos neuronales y crece el número y tamaño de las ramas de las dendríticas. Es decir, que esa huella es como que si fuera una lesión, una cicatriz que queda en nuestro cerebro, es como una lesión cerebral, por decirlo así, y va basada en base a nuestras experiencias y pueden ser dotadas de diversos mecanismos que nos hará recordarlo, evocarlo, fijarlo o a veces incluso en la psicopatología vamos a ver que esta huella puede ser destruida de manera permanente. Están involucradas muchas partes de las neuronas, las terminaciones sinápticas son muy importantes y el grosor de nuestra corteza cerebral también va a tener un valor significativo a la hora de permanecer esa memoria o ese recuerdo. Entonces, memoria es una función compleja por la cual la información almacenada en el cerebro es después recordada. Es un proceso psíquico que hace posible fijar, conservar, evocar, reconocer y localizar los hechos de conciencia ya vividos. La memoria humana es la función cerebral resultado de conexiones sinápticas entre neuronas mediante la que el ser humano puede retener experiencias pasadas. Como hemos venido viendo en las clases, no podemos separar nosotros los diferentes apartados del examen mental, sino que todos tienen una connotación en base a todos los apartados de este examen mental. Es decir, que vamos a descubrir que también la memoria tiene que ver mucho con nuestra forma de procesar, de interpretar, cómo nosotros pensamos. También va a existir una memoria que se va a dar a partir de la psicomotricidad, de la primera, digamos, intervención o reacción que tenemos ante un estímulo y que puede estar descrito incluso durante el aspecto que nosotros estamos memorizando a ese paciente y ahí estamos describiendo como ese paciente. Y en nosotros va a quedar ese recuerdo de cómo vemos a un paciente en ciertos estados patológicos dentro de la psiquiatría o en general en la medicina. Entonces, si ustedes ven a la hora de evaluar a un paciente, todo tiene una connotación, todo va a ser afectado de una u otra forma por los demás ámbitos del examen mental. Los recuerdos se crean cuando las neuronas integradas en un circuito refuerzan la intensidad de la sinapsis. La memoria es el proceso por medio del cual codificamos, almacenamos y recuperamos información y cada una de estas tres partes representan un proceso diferente. Así pues, podemos considerar que la personalidad es en gran parte un conjunto de hábitos o actitudes desarrolladas por la experiencia. Los procesos de naturaleza neurótica como la fobia y los trastornos ansiosos son producto en muchas ocasiones de nuestro aprendizaje o de patrones de experiencia repetitivos y asimismo la psicoterapia se nutre en buena medida de la adquisición de nuevas informaciones que sustituyen o corrigen experiencias o concepciones anteriores y pueden permitir la modificación de distintas conductas o actitudes. La psicoterapia trata de modificar esa huella, de modificar esa lesión, como le llamábamos, cuando son interpretaciones erróneas. Por eso hay un término en psicoterapia que van a irse familiarizando que se llaman distorsiones cognitivas o pensamientos irracionales que van a llevar a que el paciente o la persona presente emociones disfuncionales y conductas disfuncionales. Entonces la psicoterapia se va a encargar de procesar, de identificar esos pensamientos o esa huella, esa memoria y ser modificado para que no surta ese efecto dañino, por decirlo así, sobre nuestras emociones y nuestras conductas.
¿Y cuáles son los componentes de la memoria? El primero que vamos a hablar es la fijación, que es la aprehensión de una parte de las excitaciones sensoriales y su impresión en el sistema nervioso para formar los engramas. La capacidad de la fijación varía con la edad, de lo que vamos a aprender, del estado psíquico, del grado de fatiga, de una situación dolorosa y del interés o la novedad. El segundo componente es la evocación, que viene a ser la reproducción de recuerdos. Los recuerdos evocados se funcionan con los contenidos análogos presentes en el campo de la conciencia y son las exigencias de estos lo que orientan las selecciones y las transformaciones de los recuerdos. Lo que queda en la memoria después de algún tiempo de escena vivida son restos de impresiones ópticas, acústicas, táctiles que al surgir en un día se fundieron con otros elementos representativos distintos y que en su ulterior reproducción frecuentemente se completan en una amplia medida con el depósito general de las representaciones de la persona, del narrador, sin que él mismo tenga conciencia de que haya de reproducir ninguna otra cosa que los recuerdos firmemente evocados. El papel de la asociación en la evocación es importante ya que le permite pasar de una imagen a otra anteriormente adquirida, es decir, trae al campo de la conciencia ideas nuevas mediante el impulso de las ideas ya formadas para luego evocarlas. Esta imagen o representación se estructura en nuestra experiencia y se combina y organiza sin intervención de la voluntad y aún en contra de ella. La asociación abarca todos los fenómenos psíquicos, conscientes o inconscientes. Este papel es bien importante, el de la asociación, y eso va a tener que ver con nuestras experiencias psíquicas. Como ahí lo dice, nosotros no necesariamente tenemos que estar conscientes del estímulo y si este estímulo es reconocido por nosotros o no, es independiente de lo que va a evocar. Normalmente eso es algo que psicopatológicamente van a ver más adelante, que nosotros parecemos tener como ciertos recuerdos asociados a ciertos estímulos, pero no estamos seguros de dónde proviene. Entonces la asociación viene precisamente de eso y muchas veces puede ser errónea, ya hablando psicopatológicamente. El otro componente es el reconocimiento y localización, y reconocemos algo cuando ha formado parte de nuestra experiencia anterior. Sin reconocimiento y localización no existiría una verdadera memoria ni podríamos distinguir los recuerdos de las imágenes creadas por la fantasía. Recordemos que estamos hablando de una normalidad, pero en la psicopatología también vamos a ver que existen falsos reconocimientos y que se pueden evidenciar como un fallo en este proceso tan importante que es el reconocimiento sensorial, por decirlo así. La recuperación es otro proceso donde el recuerdo puede tomar diferentes formas, sin embargo, todas son maneras de recuperar o localizar la información que se ha almacenado y esta puede ser de manera inmediata o de manera prolongada y nosotros logramos evocar ese recuerdo, esa memoria o esa huella que ya hemos venido hablando. El otro componente es el reconocimiento, que es una manera sensorial de recordar dónde o algo o alguien parece familiar sin que necesariamente se le pueda nombrar o identificar de algún modo. O puede reconocerse que ciertos objetos o rostros han estado y es el tipo de recuerdo implicado en los exámenes de opción múltiple. Las respuestas entre las cuales se tiene que elegir una pueden considerarse como señales de recuperación. Entonces hablamos que el reconocimiento solo se necesita el estímulo, un estímulo sensorial, como ya les había dicho en este proceso de reconocimiento, y basta con ese estímulo para que nosotros tengamos la sensación, incluso pensemos que ya sabemos una respuesta, como le ponemos aquí un ejemplo, y muchas veces el reconocimiento es tan bueno cuando realizamos un buen proceso de guardar la información o de obtener una memoria y es fácil llegar a cabo a una solución o una respuesta adecuada o la respuesta que es correcta. Entonces el reconocimiento se basa en eso precisamente. Hay un estímulo y reconocemos y nos familiarizamos con esa respuesta y puede ser no necesariamente una cuestión de un examen, sino que puede ser hasta el rostro de una persona.
La rememoración es la forma más rigurosa de recuerdo y en general incluye la búsqueda activa dentro de los almacenes de memoria. Cuando se rememora, se reproduce algo aprendido tiempo atrás y con frecuencia las señales de recuperación han desaparecido o son muy escasas. Por ejemplo, rememoración sería un recuerdo de nuestra infancia que nosotros lo tenemos, pero no con 100% de seguridad. Sabemos que pasó en cierto momento, reconocemos ciertas edades, ciertos olores, ciertas personas, pero tenemos que hacer una rememoración, es buscar hasta el fondo para encontrar ese recuerdo y muchas veces este aparece de verdad bastante borroso, pero ese proceso se llama rememoración. Va a depender también del tipo de estímulo que lo esté produciendo. Obviamente está asociado también con una cuestión afectiva, entre mayor apego o carga afectiva que tenga ese recuerdo, mayor va a ser su rememoración y va a ser más nítida la imagen que podamos conseguir o la situación que andemos buscando. El reaprendizaje es la medida más sensible de todas, aun cuando algo parece haberse olvidado del todo, puede ser más fácil aprenderlo una segunda vez de lo que fue originalmente. Por ejemplo, un ejemplo clásico sería la parte de andar en bicicleta. Puede ser que lo hayamos aprendido a los 3, 4 años y dejamos de andar en bicicleta a los 10 y ahora quizás a los 30, 40 años tratemos nuevamente de andar en bicicleta. Se nos dificulta, pero tenemos un reaprendizaje. Intervino todos estos procesos y la fijación son uno de los componentes que tiene que ver con el reaprendizaje. Y cuando hablamos de fijación es la entrada y registro de la información, como ya habíamos dicho, y la conservación va a ser el almacenamiento de la información. Ya sabemos que tenemos que pedalear, donde se encuentran los frenos, que tenemos que mantener el equilibrio y esa memoria psicomotora es la que se hace presente también en este ejemplo clásico de volver a andar en bicicleta. Y a eso llamamos reaprendizaje. ¿Cuáles son los tipos de memoria que existen? La memoria sensorial recoge el estímulo que proviene de los sentidos y estas impresiones desaparecen en menos de un segundo, a no ser que sean transferidas a memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es una memoria de trabajo y tiene una capacidad limitada. La información en la memoria a corto plazo desaparece a los 20 segundos a menos que se mantenga en ella con la ayuda de refuerzo. La cantidad de información almacenada en este tipo de memoria puede ser aumentada mediante la técnica de fraccionamiento. Es decir, que esta memoria a corto plazo puede ser que nosotros nos encontremos en un centro comercial, en la playa, y vemos pasar a alguien y esto nos recuerda, no sé, algo de la infancia, lo evocamos, pero como no fijamos, no tratamos de conservar ese recuerdo de la persona que acaba de pasar, que despertó en mí algún tipo de estímulo, se borra a los 20 segundos, pero nosotros podemos reforzarla y convertirla en una memoria a largo plazo, que va a ser otro tipo de memoria que vamos a encontrar. La memoria a largo plazo parece contar con una capacidad ilimitada para almacenar información y la recuperación de la memoria a largo plazo depende en primer lugar de lo eficaz que haya sido su almacenaje y cuantas más conexiones nerviosas existan, más posibilidades hay de recordar. Entre mayor es el trabajo de nuestro cerebro de recolectar la información y guardar esa información, entre mayor sea la huella que este estímulo está generando, mayor va a ser esa memoria a largo plazo. Esto es bastante común que ustedes lo vayan a observar en los pacientes con demencia, en los adultos mayores. La memoria a largo plazo, como tiene tantas connotaciones de apego, de afecto, muchas veces marca la historia de un paciente o un paciente. Y en ese caso, la memoria se conserva tan nítida que el familiar se admira que como es que la memoria a corto plazo, que es la principal que se afecta en los cuadros de demencia, sea tan frágil y la memoria a largo plazo sea tan extensa. Por eso muchos de ellos, los familiares de los pacientes con cuadros de demencia, van a quejarse porque el familiar muchas veces se mantiene molesto, enojado, rechaza al familiar por una ofensa que se hizo hace 20 años y nunca se volvió a hablar del tema, pero ahora que el paciente tiene un cuadro de demencia, se revive y se siente como que fuera el mismo día que se dio esa ofensa, pero es precisamente porque el mecanismo psicopatológico de un cuadro de demencia hace que la memoria a corto plazo o inmediata se vaya perdiendo, pero esa memoria a largo plazo, que había muchas más conexiones por la juventud, por lo
las nuevas formaciones que estaban dando en aquel momento o por la salud del paciente, si lo queremos ver así, entonces se mantenga por muchísimo tiempo. La memoria a largo plazo va a ser la última que va a perder este paciente con demencia, incluida también la psicomotricidad. ¿Cuál es la memoria implícita? Es el aprendizaje implícito, es un proceso de inducción para adquirir información compleja y abstracta sobre cualquier ambiente, independiente de la conciencia de los sujetos sobre el proceso de adquisición o sobre la información adquirida. En cuanto a la memoria implícita, por ella se entiende la expresión de conocimiento adquirido en un episodio anterior a través de una prueba que no hace referencia consciente o explícita a tal episodio de aprendizaje. Es decir, que implícita podría ser que yo me encuentre en algún lugar o, por ejemplo, las cuestiones culturales. Yo veo que mi madre tiene ciertos comportamientos en cuanto a la relación que mantiene con mi padre y eso se va grabando en mi mente y al desarrollarme, al tener yo una relación de pareja, voy a tener ciertas conductas o ciertos pensamientos o distorsiones cognitivas, como ya hemos dicho, que se dan en ese momento, que ni cuenta me di de que yo lo aprendí de la convivencia que tuve con mi madre. No soy consciente de ese aprendizaje ni de esa huella que se va quedando y simplemente lo repito como parte de mis conductas normales hasta que me detengo y me doy cuenta que son conductas que he aprendido durante la infancia. La memoria explícita es la clase de memoria que se hace consciente y puede ser expresada directamente. A algún estudiante le gusta expresar su memoria explícita con sus propias palabras en los exámenes de temas. Otros prefieren elegir las respuestas de una lista en los exámenes de selección múltiple. Esos serían como los ejemplos clásicos. Es algo que soy consciente que lo tengo, a diferencia de implícita, que no soy consciente de que lo he adquirido y que lo presento. En cambio, en la memoria explícita sí lo soy. La memoria inmediata se refiere a la memoria de aquello que ha ocurrido o se ha presentado apenas unos segundos atrás y se relaciona con las funciones de percepción, atención y conciencia. Recordemos que esta memoria inmediata es lo que sucede en segundos, en lo que estoy viviendo en este momento. Es una memoria a corto plazo casi, pero esta se va a extender un poco, se va a minimizar su aprendizaje o su lesión o esa huella que va a quedar, a diferencia de a corto plazo que puede durar hasta 20 segundos. En cambio, esta no es algo que ahorita ocurrió y ahorita incluso si no hago todo el resto del proceso de guardar esa información, se va a perder en segundos. Está como interactuando con la percepción, recordemos, uno de los también componentes del examen mental, la atención y la conciencia. O sea que estamos hablando que un examen mental también limpio va a explicar que la persona mantenga su memoria buena en sí. Lo que yo les digo siempre es que psicopatológicamente hablando, tenemos que retomar que en un examen mental todo se va a ver alterado de una u otra forma, dependiendo de la intensidad de la sintomatología, pero todo está connotado, todo está unido en el examen mental. No podemos separar a ese examen mental o individualizar a este ser humano como solamente con pensamiento, solamente con la psicomotricidad. No, es todo el examen mental y vemos que en la memoria también va a ser una de las funciones importantes que va a desarrollar en otras áreas del examen mental. Memoria reciente es la memoria de aquello que ha ocurrido o se ha presentado varios minutos u horas antes, refleja la capacidad de adquirir y de tener nueva información. Requiere un proceso de almacenamiento además del registro. Esta ya es una memoria un poco más compleja, es una memoria que sí se puede mantener por muchas horas y tiene que también tener ciertos estímulos para que se realice el proceso de almacenamiento y registro. La memoria remota recoge la experiencia y acontecimientos pasados en la vida del sujeto, refleja la capacidad de recordar información sobre hechos sucedidos en un tiempo ya distante e interviene fundamentalmente en la función evocativa. Existe una ley de Ribot que nos habla de cómo se pierden los recuerdos. Ya lo habíamos tocado sobre los cuadros de la demencia y este se explica que se olvidan siguiendo una ley cronológica. Perdemos primero lo que primero se ha fijado. En orden inverso a la adquisición, lo último se pierde primero y lo primero se pierde de último. Esta es la ley que puede explicar en pacientes geriátricos, es decir, pacientes de adultos mayores, pero también en algunos cuadros que como un trastorno mental orgánico, una lesión
cerebral secundario a una masa o a un traumatismo, puede presentar esta ley. Siempre se inicia perdiendo nuestra memoria inmediata, lo que acaba de suceder, lo que nosotros estamos viviendo, y la última que se va a perder es la remota, la de largo plazo, es la que vamos a ir perdiendo en sentido inverso, como lo dice esta ley. Entonces vamos a hablar ahora de la psicopatología de la memoria. Vamos a tratar de retomar los trastornos cuantitativos y cualitativos de esto, y hablamos que existe un trastorno que se llama hipermnesia. Existe una exageración morbosa en el proceso de evocación de los hechos y se presenta más que todo en maniáticos, en pacientes con un trastorno bipolar, en pacientes con trastorno de personalidad tipo histriónicos, pacientes con ideas delirantes o pacientes intoxicados. Estamos hablando que esta hipermnesia, que quizás muchos de nosotros hemos deseado en algún momento tener una exageración de nuestro proceso de evocación, comenzamos a recordar fácilmente muchos eventos e incluso eventos que en ningún momento nosotros sabíamos que poseíamos, pero si ustedes se fijan, son procesos ya bien patológicos donde se van a presentar. No es normal tener una hipermnesia y es bien importante que ustedes me lo relacionen con los pacientes que tienen trastorno bipolar, pacientes con trastornos de personalidad o ideas delirantes. ¿Por qué es importante? Porque es uno de los criterios que ustedes van a ir conociendo sobre los trastornos en psiquiatría de los grandes cuadros, y así va a ser mucho más fácil su identificación y no va a ser tan confuso a la hora de hacer un diagnóstico. La hipognesia es una lentificación en la evocación de las imágenes de recuerdo y se produce por enfermedades deteriorantes como el cansancio mental, los problemas de tipo laboral, social, familiar y afectivo. La hipognesia está asociada mucho a los cuadros afectivos como la depresión, en los cuadros de amnesia, de ansiedad, perdón, y la hipognesia es una de las quizás preguntas más frecuentes que harán los pacientes con cuadros afectivos como las depresiones y ansiedad que ya les comentaba, porque ellos creen tener, en muchos casos, cuando ya rondan los 50 años, ellos creen tener cuadros de demencia, porque ya no se recuerdan, porque cada vez que guardan menos recuerdos, se sienten demasiado olvidadizos, pero está afectado por ese cuadro afectivo y obviamente en cargas estresantes o cargas ansiosas muy altas, como problemas laborales, sociales o familiares, se va a presentar con mayor frecuencia la hipognesia. Suele ser muy frecuente también este tipo de psicopatología. La amnesia es la ausencia de los recuerdos referentes a un determinado periodo de vida. El individuo no tiene conciencia de lo sucedido, junto con la certeza de que son recuerdos que existieron y que se han perdido, y las amnesias pueden ser parciales y totales. Este quizás es un tema bastante recurrente en series, en libros, en películas sobre las amnesias. Hay diferentes tipos de amnesias y van a haber diferentes mecanismos que las provocan, incluida la cabeza, las lesiones cerebrales por una masa, por ejemplo, o una cuestión de ocupación, puede ser también por un accidente cerebrovascular, por un traumatismo, o puede ser simplemente una alteración que se presenta en ciertos cuadros de pacientes que tienen como un cuadro disociativo, que más adelante irán conociendo sobre ellos, y es decir, que tienen una carga afectiva mayor de lo esperado, y las personas como mecanismo de defensa provocan esa amnesia, a esa ausencia de recuerdos referente a ese estímulo que fue doloroso para ellos. Entonces se provocan diversas, o la provocación de la amnesia son de diversas patologías que podríamos nosotros identificar. ¿Cuáles son las amnesias parciales? Que afectan solamente el recuerdo en un campo reducido para recordar los acontecimientos o imágenes. Se presentan en lesiones orgánicas del cerebro, como ya les iba comentando, deficiencias circulatorias, como los accidentes cerebrovasculares. En las intoxicaciones se puede dar amnesias parciales, son las lagunas de los pacientes con consumo de alcohol o los palicestos, que es el nombre correcto, y muchas veces se presentan en intoxicaciones también de otras drogas como la cocaína o la marihuana, que el paciente borra cassette. La amnesia parcial es de origen psicogenético, caso en el cual se denomina amnesia psicógena, y que esta no es definitiva. Una amnesia psicógena sí está relacionado con esa carga afectiva que yo les mencionaba, donde el paciente borra parcialmente el recuerdo por el estresor vivido.
es selectiva y arbitraria y el paciente no recuerda, por ejemplo, la fisonomía de un familiar en algún momento cuando está en una crisis ansiosa o una crisis familiar o de pareja y borra ese cassette, por decirlo así, pero es parcial, no es que hay una amnesia generalizada. Las amnesias totales, existe amnesia anterógrada, que es llamada de fijación porque hay incapacidad para la fijación de los estímulos que son mal percibidos o defectuosamente aprendidos, y el sujeto no recuerda las experiencias que siguen a una crisis o un trauma repentino. Un paciente que va a la guerra, que ve cómo matan un montón de personas o mueren varios de sus compañeros en los batallones, hay películas sobre ello, borra toda esa experiencia que vive y obviamente es por ese trauma afectivo, llamémoslo así, o esa crisis que está pasando el paciente o esa experiencia vital donde se da esa amnesia. Es también como un mecanismo de defensa. Casi todas las amnesias lo que trata nuestro cerebro de protegernos de ese dolor que hemos vivido. Está también dentro de ellas la amnesia retrógrada, que es el olvido de hechos ocurridos hacia atrás de nuestra vida anterior al acto y sucesos anteriores a la enfermedad. Ejemplo, un accidente de tránsito, el testigo recuerda los acontecimientos posteriores al accidente, más no lo sucedido en el mismo momento y menos aún a lo anterior. Es decir, que yo voy manejando, tengo un accidente, suelo recordar que iba en mi carro, que iba a cruzar, pero no recuerdo nada que pasó durante ese accidente, ni después probablemente de lo que ha sucedido hasta que ya yo estoy en una manera, un lugar más seguro, donde yo estoy más calmada, puedo recordar, pero borro ese episodio. Puede ser transitoria en algunos casos y a eso se le llama amnesia retrógrada, es decir, todo lo ocurrido durante el accidente para atrás no lo voy a recordar. E incluso hay personas que no recuerdan no solamente el hecho de estar en el auto, sino que haber salido de la casa. Este es un ejemplo clásico que se presenta. Nuevamente lo pueden observar ustedes en películas o en series. La amnesia antero-retrógrada es la combinación de ambos. La amnesia ya antes descrita, que es antero y retrógrada. La amnesia selectiva es llamada también amnesia afectiva, tiende al olvido de algunos acontecimientos desagradables de nuestra vida. Por ejemplo, una mujer con un abuso sexual difícilmente recordará detalles del hecho. Esta amnesia selectiva muchas veces es la que los pacientes quisieran cuando existe una ruptura amorosa y nosotros venimos y a la consulta y vemos que este paciente dice quisiera borrar ese capítulo de mi vida. ¿Por qué? Porque es algo que me está traumatizando y sé específicamente cuál es el estímulo. Entonces, quisiéramos, no siempre pasa, pero hay pacientes que logran tener una amnesia selectiva, pero sí ya tiene una carga, digamos, psicopatológica grande, porque para poder olvidar una situación o una ruptura amorosa tiene que tener algo de psicopatología, no solamente en la memoria, sino en todo lo que es el contexto de la psicopatología del examen mental. Entonces, ustedes tienen que tener en consideración que si encontramos un paciente que borra un hecho en específico bastante importante que marca la diferencia en un antes y después de la vida de un paciente, ya tienen que sospechar en cuadros un poquito más difíciles de abordar y muchas veces se tiene que abordar con antipsicóticos, ya un manejo farmacológico. Pero a razón de poderles explicar, como yo les comento, es eso que quisiéramos cuando hemos tenido una ruptura amorosa, de borrar específicamente eso, más lo que acaba de pasar, no el resto, sino solo esa ruptura. La amnesia progresiva es característica de los ancianos que van perdiendo recuerdos del presente y del pasado, quedando solo los recuerdos de la niñez. Bueno, esto creo que queda bastante claro, ya lo hemos estado hablando. Y la amnesia es un trastorno de la memoria en que el individuo toma ciertos acontecimientos pasados como que se hubieran producido recientemente en el presente. O sea, es una mezcla entre recordar algo del pasado y ahora creemos que lo estamos viviendo. Es algo bastante típico también en los cuadros de demencia o pacientes con traumatismo cráneoencefálico. Por otro lado, tenemos la dismnesia. La característica de ella es la disminución de la memoria en la que se produce un fallo en la evocación de los recuerdos, de tal forma que las vivencias y los recuerdos se evocan de forma caprichosa y alterna.
La amneforia es el trastorno de la memoria en que el sujeto requiere que se le estimule contándole lo ocurrido antes para poder recordar cualquier acontecimiento. A veces se podría quizás comparar con lo que hacen las mamás con los niños pequeños, que los niños están como súper emocionados narrando algo, entonces la mamá le va diciendo, ¿y luego qué pasó? ¿Y qué te dijo tu hermana? ¿Y qué te dijo? Porque le está tratando de ayudar para que recuerde específicamente ese proceso. Claro que en ese caso es parte del crecimiento de ayudar, estimular a este niño a que guarde ya recuerdos, fije, que tenga la conservación, que almacenes toda esa información nueva, novedosa para él, pero en este caso es una forma de compararlo. La persona tiene que tener un estímulo, tiene que ser dirigido para que él recuerde o ella recuerde lo que ha pasado. Entonces a eso se le llama agneforia, la ayuda para recordar, por decirlo así. También existe lo que se le llama afasia amnésica, que consiste en el olvido del nombre de los objetos. Vamos a hablar también de las paramnesias o errores de la memoria y se dividen en pseudo-reminiscencias y confabulaciones. En las pseudo-reminiscencias o falsos recuerdos, el paciente parece que llenara los vacíos de la memoria con falsos recuerdos de aquello que ha vivido. Típicamente en los adultos mayores, pacientes con demencia, pacientes con traumatismo, son los que vamos a ver. Estas están relacionadas con el campo de la neurología. Muchos de ellos, estos falsos recuerdos, es precisamente también por una frustración que siente el paciente de no recordar esos momentos, entonces comienzan a llenar esos espacios. Tenemos también el otro proceso que se llama confabulación. En la confabulación el paciente inventa o crea verdaderas historietas que jamás ocurrieron y cuentan como que si hubieran sido realidad. Aparecen los trastornos orgánicos como demencia nuevamente, trata de rellenar el vacío amnésico inventando historias que no son reales, que él cree que son reales. Es muy típico también el síndrome de Korsakoff, que es otro de los cuadros que se pueden presentar también por intoxicaciones. La confabulación es un proceso bastante frecuente también en los cuadros afectivos, en las personas que tienen depresiones graves, que borran o tienen amnesias de ciertos episodios y precisamente cuando ya son psicopatológicamente muy inestables estos pacientes con depresiones, comienzan a rellenar los espacios y creen en esas historias. Hay personas que creen que tienen ciertas ocupaciones o profesiones, que han tenido un hijo incluso y confabulan y recuerdan sobre el hijo, las experiencias que han tenido con un hijo. Estamos hablando de cuadros bastante graves, no solamente se presentan en las demencias, pero es una característica también de los adultos mayores o cuadros con una gran carga afectiva o incluso, como yo les decía, cuadros ya bien complicados. También puede pasar en los trastornos bipolares, ellos tienden también a confabular mucho, a crear historias y las cuales las creen como ciertas. Ellos no dudan jamás de lo vivido, lo experimentado, lo sentido y a eso se le llama confabulación. Hay amnesias sensoriales o agnosias, sucede porque se ha perdido el engrama perceptivo que tenía de ese objeto grabado en su memoria y es la incapacidad de un individuo para identificar un objeto que se le ofrece a la percepción. O sea, ya estamos hablando de la parte sensorial de la memoria. Tenemos también las amnesias motrices, cuando se pierde la memoria de los movimientos, es el olvido de los ademanes, de los movimientos en general. El individuo tiene un olvido parcial de esos movimientos, ya que se pierden los esquemas ideomotores que tenemos grabados en nuestra memoria y que se utilizan a realizar determinados movimientos. Es, por ejemplo, los pacientes que reciben fisioterapia después de un trauma por un accidente de tránsito, ellos tienen que recobrar esa memoria del músculo, del hueso, del movimiento en sí. La parte psicomotora se ve bastante afectada en esos traumatismos, también puede ser por un accidente cerebrovascular y esta persona recibe una rehabilitación. Entonces ahí estamos tratando de evocar esa memoria que previamente se aprendió. Es bastante característico en esos cuadros o cuadros orgánicos en general y nuevamente, como les digo, hay procesos que podrían ayudar o podría haber una rehabilitación. En pacientes que tienen cuadros depresivos graves también se puede presentar que ellos pierdan su movilidad y borren esa memoria del aprendizaje, de caminar, incluso de mover los brazos, de saludar o de ciertos gestos que son
cotidianos que realizaba hasta hace poco. En cuadros disociativos, es decir, en cuadros que ya tienen un componente de psicosis, suelen también presentarse amnesias motrices y el paciente olvida ciertos movimientos o ademanes que ha aprendido y sale muchas veces con antipsicóticos, es decir, puede ser reversible, no irreversibles. Podemos encontrar distintos tipos, pueden ser ideatorios, como se olvida la concepción de los movimientos, el concepto de los movimientos que un individuo tiene que llevar a cabo, puede ser ideomotriz, que se olvida de la ejecución de los movimientos y que estos son los más importantes, como el caminar, por ejemplo, pueden ser constructivas gráficas, se olvida de la construcción de las formas simples o su dibujo, por ejemplo, escribir, eso también puede pasar. Y también puede haber esa amnesia del vestir, se olvida de cómo vestirse por sí solo. Muchas veces este tipo de amnesia motrices se pueden observar también en los pacientes con demencia, que ellos ya no tienen la capacidad de colocarse una blusa, de subir un pantalón, de saber de qué forma ponerse los zapatos. Se da esa amnesia motriz del vestir. También existen las amnesias localizadas y se localizan en determinados espacios de tiempo o se refieren a determinados acontecimientos. Pueden ser lacunares, que se produce una laguna amnésica durante un periodo de tiempo, el paciente no recuerda qué ha pasado y en caso patológico lo podemos encontrar en el coma y en un caso fisiológico podemos encontrar en el sueño. Esos son los dos tipos de amnesias localizadas, tipo lacunares. Un periodo de tiempo en el que no recuerda qué fue lo que pasó. Coma, lo más clásico quizás. Las selectivas, el paciente hace como una selección de un determinado acontecimiento que le resulta traumático y lo reprime al inconsciente y no lo recuerda. Es lo que les decía sobre las rupturas amorosas, esas se pueden catalogar también como unas amnesias localizadas de tipo selectivas. Esas quizás son de las más frecuentes en los cuadros afectivos. Dentro de los trastornos cualitativos vamos a encontrar las fabulaciones, que son producciones imaginarias más o menos ricas que son tomadas por el sujeto como recuerdos y generalmente se utilizan para rellenar lagunas amnésicas. Recordemos que las confabulaciones sí existió ese recuerdo, pero se ve distorsionado, se ve modificado y se ve hasta como fantasía. En cambio, en las fabulaciones nunca existió un estímulo, pero el paciente lo cree como cierto, como que sí lo ha vivido. Y es para rellenar precisamente ese tipo de lagunas amnésicas o de esas amnesias que puede presentar a nuestro paciente. Tenemos también las paramnesias, que son los falsos reconocimientos. Estos también son bastante frecuentes, ya ustedes lo habrán escuchado. Existen, el objetivo es que reconocen aquello que no se conoce. El famoso déjà vu, de ya pensé o de ya vu, que es una vivencia nueva, se cree que ya ha sido vivida anteriormente o algo ya visto, pensado, que no lo ha sido aún. O sea, en las paramnesias, es decir, nosotros tenemos un estímulo y pensamos que realmente lo hemos vivido, pero realmente nunca ha pasado. Los estímulos pueden ser reales, pero no hemos tenido ningún tipo de recuerdo, no hemos hecho ninguna memoria sobre ese hecho, pero sentimos como que ya lo viví, como que ya lo pensé. Y eso se ha llamado déjà vu o déjà pensé. Perdón mi dificultad para el francés. También tenemos el jamás vu, el jamás vu o el jamás pensé. Es un fenómeno opuesto al anterior en el que se tiene la impresión de no haber visto, vivido o pensado algo que en realidad ya lo había visto, pensado o vivido. O sea, aquí es lo contrario, olvidamos eso que hemos vivido realmente y pensamos que jamás ha pasado, que jamás lo hemos vivido, que jamás lo hemos sentido. Eso también es parte de las paranepsias. También tenemos la ilusión de la memoria, que es la deformación de un recuerdo por el agregado de detalles inexactos que crea la fantasía del sujeto, es decir, de su imaginación. Y la alucinación de la memoria, que es la evocación de algo sin tener el recuerdo y consiste en la actualización de unas vivencias jamás vividas que nunca fueron experimentadas ni registradas en la memoria. Entonces, como ustedes ven, puede existir una alteración en la sensopercepción, necesitamos un estímulo que
evoque en nosotros algún tipo de emoción quizás relacionada con algo del presente, pero en la mayoría de este tipo de paragnesias no va a haber ese estímulo para que nosotros lo presentemos. Es decir, no existe todo el proceso de la memoria, no se hace la evocación, no se hace la fijación, no se hace el almacenamiento, pero muchos de los pacientes presentan este tipo de alteraciones debido a que podrían estar pasando por alguna vivencia traumática y es necesario para ellos vivir o sentir que ya ha pasado. Por eso es que el déjà vu también está relacionado con los cuadros depresivos, con los cuadros ansiosos, donde se suele observar mucho este tipo de alteraciones y a veces lo podemos considerar hasta normal. No vayan a creer que es una cuestión totalmente patológica porque cotidianamente ustedes pueden decir, yo siento como que ya lo viví, pero a veces cuando nosotros decimos déjà vu, coloquialmente hablando, popularmente hablando, sí va a haber una memoria, a diferencia de estos cuadros, porque muchos de estos cuadros nosotros sí hacemos una investigación con el paciente, interrogamos a la familia y nunca existe un estímulo. Y a veces nosotros sí tenemos la sensación de haberlo vivido, pero quizás es un recuerdo que es mezclado por otras personas, es decir, alguien nos comentó, alguien nos dijo que eso pasó, o realmente sí sucedió, pero se confunden los hechos. Y entonces, en ese caso, es algo no psicopatológico. Para nosotros decir que es psicopatológico, tiene que existir una base de alguna patología y ese es nuestro papel investigarlo. Si no, puede ser simplemente una cuestión popular que nosotros lo hablamos así cotidianamente. Entonces, hay que tener como cuidado a la hora de utilizar esos términos. Bueno, eso es lo que le tenía para este día. Gracias por su atención. Los dejo con este pensamiento. Hablábamos de la terapia cognitiva en la memoria y es precisamente este uno de los grandes estudiadores, de los grandes científicos que nos hacen recordar que la memoria puede ser también algo frágil y que también puede ser modificable en el buen sentido, obviamente. Entonces, quedan con este pensamiento y nos vemos en una nueva clase. Saludos para todos.